Acabamos de ver el primer video acerca de por qué estudiar historia y bueno, Jorge tiene unos comentarios. Adelante, Jorge, por favor. No, yo estoy convencido que ese concepto de la historia, hay gente que le encanta la historia y enseña la historia, pero en el área de la ciencia, la ingeniería, en las áreas duras, realmente se considera que la historia es absolutamente inútil, que lo importante son los conceptos. Pero los conceptos sin historia no tienen sentido, realmente pierden toda la dimensión y la razón de ser. Lo que yo mencionaba era de mi experiencia estudiando análisis matemático, el concepto de límite, y a mí me decían las cosas y yo no entendía por qué, y no entendía, pero tenía que aprenderlas, y tenía que comprender, y entonces tú te pierdes, estás adquiriendo una cantidad de conceptos, pero te falta una dimensión. Después con el tiempo, cuando ya no tenía que saber de eso, sino que lo estaba haciendo por gusto, empecé a estudiar la historia y realmente pude comprender el por qué razón, qué es lo que pasó, qué ocurrió con Bolzano cuando realmente analizó el asunto, qué pasó con Cauchy, cuál era el rollo que había entre Cauchy y Bolzano, cuál fue el primero, después llegó Weierstrass, qué fue lo que hizo Weierstrass, por qué se integró las cosas, y eso es importantísimo porque al analizar eso, tú entiendes mejor la noción del infinitesimal, que antes de otra manera no se tenía. Y realmente una vez que Bien, bien. tienes mejor la noción de infinitesimal, entiendes los trabajos modernos del análisis no clásico, donde realmente empiezan a hablar de nuevos mundos subfinitos y transfinitos, y Ok, ultra finitos. de acuerdo. Ok. Ahora, Lourdes, tú también tenías un comentario. Sí, alineado un poco con lo que Jorge está exponiendo y mis respetos, Jorge, siempre por tus comentarios. Lo que yo digo es que además es muy importante no solo los conocimientos antiguos o de larga data, saber o sea, la historia de aquel momento, sino incluso en la actualidad. Hoy día vemos muchos trabajos que incluso citamos y parece que desvinculáramos el autor del trabajo realizado y solamente hacemos la vinculación cuando, caramba, hay que citar a este trabajo, ni siquiera a este autor, ¿ok? Y no nos damos cuenta de la importancia de la perspectiva incluso filosófica del autor que lo ha llevado a proponer las cosas que ha propuesto en el referido trabajo, el contexto en el cual ha desarrollado ese trabajo, su propia formación profesional, en fin, una serie de factores que le dan contexto real a un trabajo y te ayudan a entender el por qué el autor propone lo que propone. O sea, cuando él propone, no hay una desvinculación sistemática del autor y del trabajo. Es sistémico. O sea, es imposible separar el autor del trabajo, ¿ok? Y cierro simplemente comentando, la gente que trabaja en gestión del conocimiento, entre los cuales me incluyo, sabemos que el enfoque occidental de la gestión del conocimiento sí desvincula autor y conocimiento. El enfoque oriental no, dice es indivisible. Y ahí la dejo, O- Gustavo. Gracias. ok, realmente me han dado pie a hablar de cosas que no tenía pensado hablar y, y bueno, ahí voy. Eh, a mí me parece que en la enseñanza darle historia a los conceptos es crucial. Yo tengo una experiencia parecísima a Jorge de cosas que me enseñaron. eh, y voy a dar un ejemplo muy concreto, que quizás es común a todos nosotros. Por ejemplo, en física nos enseñan las tres leyes de Newton y y la ley de gravitación universal de Newton. Y mi experiencia fue que llegaron y me dijeron, bueno, esas son las tres leyes y esta es la ley de gravitación universal. O sea, me dieron la fórmula y luego, bueno, había que aprender la fórmula de memoria y luego en el examen había que saber la fórmula y te daban algunos datos, usar álgebra, calcular la fuerza o calcular, o de repente calcular alguna masa o qué sé yo. Pero eso es todo. A mí me parece que sería muy diferente si me dijeran que Newton
O sea, ni siquiera dicen por qué se llama ley de gravitación universal. Bueno, quizás dijeron porque aplica en todas partes del universo. Pero algo súper importante es que por siglos, de hecho, quizá más de 1000 siglos, más de 1000 años, se pensaba que la física en la Tierra, según Aristóteles, o sea, según Aristóteles, la física en la Tierra era las cosas van al centro de la Tierra y la física en el cielo, las cosas flotan y dan vueltas alrededor de la Tierra. Y, y, y entonces el gran logro de Newton es unir esas dos cosas, es unirlas. Y bueno, estoy buscando ahora una presentación en la que hablo del tema, entonces no sé si alguno de ustedes la conoce, quizá la han visto, pero bueno, voy a compartir mi pantalla. Oh, diablos, denme un instante. Eh, ok, voy a compartir mi pantalla y, y entonces mostrarles esto muy rápido. No, no esta, perdón, es la otra. Ok, o sea, eh, eh, imagínense que están en una torre muy alta y lanzan una manzana hacia un costado, caería así, ¿no? O sea, esto es un experimento mental que de hecho sale en el principio de matemática de Newton, no en la primera edición, pero en una edición posterior quizá, pero bueno, sale, ¿ok? Lanzan una manzana, caería así, ¿no? Y si la lanzan más fuerte, caería así, y si la lanzan más fuerte, caería así, y más fuerte aún así. Si pudieran lanzarla con fuerza suficiente, eventualmente haría esto. La manzana haría lo mismo que la luna. Es la misma fuerza que hace que la manzana caiga a la Tierra y la misma fuerza hace que la luna dé vueltas alrededor de la Tierra. ¿Ok? Y él unió esas dos físicas. ¿Ok? Ahora, más aún, otra parte de la historia, y de hecho, tengo unos videos preparados al respecto, es que de hecho no es exacto. Luego está lo de Newton. Entonces, a mí me parece súper importante enseñar la historia de las cosas. Y de hecho me he enterado que en enseñanza hay unos términos, tengo un hijo que está dando clases de computación en secundaria, y hay algunos que dan estas terminologías, core y hinterland, algunos profesores, ¿ok? Dicen core son los temas, los conceptos fundamentales que hay que enseñar, ¿ok? Eh, eh, el conocimiento core, ¿cómo lo traducirá? Núcleo, ¿no? Son la información que es crítico que tengan, ¿ok? Y bueno, son las cosas que típicamente van al examen, ¿ok? Pero aquí dice, reducir la enseñanza a eso sería muy extraño, o sea, llevaría a la memorización de hechos, y creo que es lo más común que ocurre, ¿ok? Pero hay otra cantidad o sea, porque sería seco y sin vida, ¿ok? Enseñar solamente eso, y que de hecho es lo que bueno, mi experiencia en muchas de mis enseñanzas, ¿ok? Pero entonces, bueno, la noción de hinterland, o sea, entiendo que en urbanismo está el centro de la ciudad y luego están los alrededores que alimentan, que interactúan, ¿ok? Entonces dice, hinterland es el contenido, los relatos, las historias, los ejemplos que le dan significado al core, ¿ok? Y dice, no es un exceso y algo que deba descartarse, es la vida, el contexto que le da vida y alimenta el núcleo. El hinterland, o sea, toda la historia, es la intriga, lo que da el significado que está debajo de todas esas eh, definiciones exactas, o bueno, aquí, eh, eh, enunciados definidos. O sea, cuando a mí me dan la idea universal de Newton, o sea, bueno, pero ¿por qué? Y luego, pero si me cuentan que al menos algo del contexto, mira, se pensaba que era así, o sea, ya contar la historia le da más emoción al asunto. Y como matemático a mí siempre me pareció que
en los papers de matemática típicamente te muestran el resultado final, pero no te muestran el proceso. Y hay un matemático ganador de la medalla Fields, un francés, que sacó un libro en que él tenía un diario mientras él estaba luchando por demostrar un teorema. Y la demostración del teorema le llevó a ganar la medalla Fields, que es el equivalente del Nobel en matemáticas. Y bueno, él publicó ese diario, se llama El nacimiento de un teorema. Y bueno, yo no me he leído el libro, pero bueno, yo no leí el libro a la universidad. Bueno, fui a una charla de él y conseguí una dedicatoria muy bonita que a la universidad que se las muestro. Porque él se fajaba a escribir y a dibujar cosas diferentes en cada dedicatoria, ¿ok? Y bueno, en realidad esto es una anécdota, lo de la dedicatoria, pero es que en realidad es súper bonito lo que escribió, ¿ok? Y eso está en la universidad. Bueno, pero ahora a un nivel más personal, o sea, la manera en que yo llegué a muchas cosas fue con introspección y analizándome. Y bueno, yo no sé, Lourdes, si tú estás consciente, yo creo que Arturo y Jorge sí, estoy hablando de los presentes, que en mi página web, que ahorita es muy arcaica, estamos trabajando en una nueva versión, ya no falta mucho para tener una nueva versión, ¿ok? Pero aquí, aparte de los resúmenes de todas las clases que he estado dando, ¿ok? Al final está un libro que escribí hace más de 20 años, bueno, tardé entre 2000 y 2004 en escribirlo. Y aquí yo cuento mi cuento de cómo llegué a esto, a lo que estoy haciendo hoy, y las preguntas que me hago, ¿ok? Y bueno, yo sé que tú no has leído esto, Lourdes, porque te sorprendiste cuando te dije que nací en Perú, porque lo primero que yo digo aquí, bueno, una de las primeras cosas, porque bueno, está escrito en formato de carta para mis hijos, es una larga carta a mis hijos, y bueno, y digo, como creo que la mejor manera de entender un tema es estudiar su historia, les voy a contar la historia de mi visión del mundo, la historia de mis preguntas, de los libros, eventos que me han ayudado a preguntar más y de mis respuestas parciales. Yo no tengo respuestas o sea, las preguntas son, ¿qué es la historia? ¿Por qué los judíos destacan tanto? ¿Por qué Estados Unidos es más desarrollado que Latinoamérica? ¿Qué son las matemáticas? ¿Por qué las guerras? ¿Crees que Dios existe? O sea, todas estas preguntas, yo no tengo una respuesta final para ninguna de ellas. ¿Ok? O sea, yo creo, bueno, un filósofo, editor en España, Salvador Paniker, me influyó mucho y esta cita para mí es buenísima. La cita es de Paniker, pero lo que dice de Sócrates y Popper, o sea, filosofar es plantear preguntas. Las respuestas siempre son provisionales y generan muchas más preguntas y el proceso nunca termina. ¿Ok? Y bueno, cuando empiezo a contar mi historia, lo primero que digo es nací en Lima, Perú. Entonces por eso sospecho, Lourdes, que no lo conoce. Y aquí está el cuento de cómo se me ocurrió. Una de las preguntas es qué puedo hacer por la sociedad y ahí está la historia de la donación a la universidad. Y luego aquí hay una teoría general del sistema, o sea, aquí mismo está este diagrama que sí, este cuento, había una vez una unidad y luego había dos y se relacionaron y luego, bueno, ese es el comienzo del artículo que voy a presentar en julio. O sea, no, o sea, bueno, he usado lo que, son ideas que se me ocurren. O sea, este es el artículo y aquí está, este diagramita, yo lo tenía hace 20 años aquí y es la idea. Digo, ¿de qué se trata este cuento? ¿Qué interpretación le das? Y en mi paper digo, ¿qué interpretación le dan a esta historia abstracta? En fin, o sea, yo creo muchísimo en eso de enseñar, no solo mostrar el producto final de algo, sino mostrar el proceso, la historia, cómo se llegó a eso. Le da muchísima más vida y emoción. La gran suerte que yo tuve,
¿ok? Y aquí voy a dejar de mostrar mi pantalla para que me entiendan mejor. Es que no solo tuve la gran suerte de emigrar y enfrentarme a distintas versiones de la historia, no, tengo que mostrar mi pantalla, sino que en el 79 me gané una, una colección de libros. ¿Me reconocen ahí? Jorge me está Sí, buscando. el pavo Lucas abajo a la derecha. Claro, esto es 1900, yo estaba en mi época disco, era disco, y aquí me pueden ver con mi premio. Bueno, ese premio, aquí está, ¿ok? Es una enciclopedia de matemáticas. Ya, dejaste de compartir la pantalla, Gustavo. No, es que quiero que lo vean en la pantalla. ¿Lo pueden ver? O sea, No, no. en mi Ahora cámara, no se ve nada. ¿no puedes ver mi No, cámara? se ve el fondo de la pantalla de tu computadora que dice Lenovo. Ahora Ok, sí, ahí ok, estás tú de vuelta. ok. Aquí está Ajá, mi sí, sí. enciclopedia de matemáticas, Ujú. o sea, los autores son todas luminarias. O sea, y bueno, esto fue lo que me llevó, o sea, bueno, hay cosas escritas por Bertrand Russell, Whitehead, la historia de Ramanujan, Alan Turing, y entonces cuando yo empecé a estudiar matemáticas, yo me emocionaba muchísimo porque yo tenía el contexto. O sea, y cada vez que iba a estudiar una materia, por ejemplo, de probabilidades, yo buscaba aquí sobre probabilidades y estadística, y me leía esto. Y después que iba a estudiar grupos, me leía esto. O sea, antes de ver la materia, yo me leía esto, que en términos de lo que dicen los profesores sería, yo me leía el hinterland, que entonces Claro. para mí le daba vida a esos conceptos súper bien definidos. Pero hubo un momento en la carrera de matemáticas que me dieron en álgebra 5 teoría de módulos. Y esa ya no estaba en mi enciclopedia. Y el profesor no me dio ningún contexto. Yo no tenía ninguna intuición, esa materia me costó muchísimo. Y yo dije, wow, esto es como que me digan, o sea, simplemente era un juego, mira, estos son los axiomas y hay que demostrar ciertas cosas a partir de esos axiomas, pero con cero intuición, cero contexto de por qué definieron eso, las cosas así. O sea, la, 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 la historia de, y esto creo que aplica a cualquier conocimiento humano, es que, ¿qué preguntas, qué problemas tenían? ¿Cómo, por lo que Jorge decía, o sea, cuál era el problema en Cochille? O sea, porque siempre las definiciones, cuando llegan a ellas de algo, es porque por alguna razón llegaron a definir las cosas así. ¿Y qué problemas estaban resolviendo? O sea, creo que es muchísimo más interesante conocer las preguntas que se estaban tratando de resolver, los distintos debates, opiniones, y bueno, por eso mi colección de historia de las ideas, o sea, lo pueden ver también como el hinterland de todas las áreas, y luego hay muchísimas conexiones. En fin, esto está larguísimo, voy a parar de grabar. Bueno, a menos que quieran hacer algún otro comentario. También me he puesto muy personal. Bueno, Jorge, estás en mute, no sé si estás diciendo algo. No, es que cuando dijiste la historia de las ideas, me hizo recordar a mi profesor de filosofía. Yo creo que ya les dije por qué razón yo me metí a estudiar filosofía, porque tenía un doctorado de filosofía y no sabía nada de eso. Ya, sí, sí. Entonces, el profesor era Capelletti, era la historia de la filosofía. Y entonces yo para entender la historia de la filosofía empecé a hacer unos diagramas. Los diagramas que pusieron en el tiempo la evolución de las ideas. Y eso le fascinó a Capelletti, es decir, le entusiasmó muchísimo
Y él le dije, sí, pero yo quisiera no solamente poner la fecha de la gente, sino las ideas. Y entonces él me dijo, eso sería fabuloso, pero realmente es sumamente difícil. Hacer la historia de las ideas es la cosa más difícil que hay, pero sería la cosa más importante que podría hacerse. Quería decirte eso porque en línea con lo que tú estás. Gracias, gracias. Bueno, ya que estamos en plan de, o sea, nos hemos salido como del temario, hay otra cosa fuera del temario que quería enseñarles. Eh, eh, No sé si Lourdes que quiere hablar o es que se quedó pegada la... la manito No, está no, pegada no, desde no, ese no, momento. no, 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 no. Sí, sí pedí la palabra, sí, sí Ah, pedí la ok. palabra. Ok, ok. Dale, Lo que dale. pasa, sí, lo que pasa es que no quiero que distorsionemos las grabaciones. No, quería tres elementos puntuales. Uno, que tuve una falla de internet cuando hablabas de tu libro y sí me gustaría tener el enlace porque me pareció súper interesante poder leerlo si es posible, Gustavo. ¿Ok? Eso, GustavoLao.com, así de sencillo. ok, ok, listo. Ya lo busco, ¿vale? Ya. Lo otro es que escuchando sobre esto que estamos reflexionando todos en diferentes perspectivas, me recuerda un libro que le refiero a algunos estudiantes que encontré una vez en España, no sé si existe en inglés, supongo que sí. Se llama Eurekas y Euforias, cómo conocer la ciencia a través de sus anécdotas. Es un libro interesante porque te muestra el lado no, digamos, no rígido de la vida de muchos científicos muy reconocidos, ¿ok? Eurekas y Euforias, cómo conocer la ciencia a través de sus anécdotas, ¿ok? Y lo Wow. último, Ok, sí, 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 ahora es que lo acabo de es, buscar en Amazon España y, y- y dice que vale 450 euros. ya, no, no se preocupe. Sí. Debo encontrar otra, debe haber otra. Ya, bueno, ahorita resolvemos eso. ¿Quién es el autor, por cierto? Sí, ahorita resolvemos eso. Y bueno, lo último que quería comentar es de lo que dice Jorge, de lo de la línea no solo de fechas, sino de influencia de las ideas, ¿no? O sea, bueno, Jorge no mencionó influencia, pero efectivamente para mí es eso, y es que cuando tú te pones a estudiar ciertas cosas en profundidad, te das cuenta de que el pensar de la filosofía y de la ciencia, y ojo que yo no soy filósofo, pero con la orientación de Jorge me encantaría poder ahondar en esos temas, o sea, pero te das cuenta que unos efectivamente han influido sobre otros y que entonces han ido agregando o descubriendo cosas que no son como parecían ser y entonces las han cuestionado y eso es súper interesante porque te da un debate histórico. Entonces, claro, por supuesto que ese mapa, wow, sería espectacular. Entonces, Bueno, bueno, ya. a mí un libro que me gustó mucho de historia de la filosofía fue este de Bertrand Russell, ¿ok? Eh, que, bueno, habla de influencias, etcétera, ¿ok? Pero respecto a mapas, y la semana pasada yo les comenté, el mejor mapa de Caracas sería Caracas. Quería comentarles que en cierto modo yo estaba citando un cuento de Jorge Luis Borges, ¿ok? Que se llama Del rigor de la ciencia. Y es un cuento de 2 párrafos. Ahí está el cuento. O sea, eh, 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 bueno, Jorge, repito, Jorge, estoy mostrando un cuento de Jorge Luis Borges, Del rigor de la Ajá. ciencia, que es cortísimo. Aquí está, lo podemos leer. Ujú. Lo leo en voz alta, hace falta, no sé. No, léelo, léelo. Ok, voy a leerlo. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad Ujú. y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. O sea, ese era el mapa perfecto. Eso es lo que
Dice, es un mapa del mismo tamaño. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. O sea, yo interpreto que aspirar a tener algo perfecto, o sea, lo perfecto es como enemigo de lo útil. O sea, la perfección no es alcanzable para mí en muchos ámbitos. De hecho, para mí el teorema de incompletitud de Gödel y, y el principio de incertidumbre de Heisenberg y el problema, lo de Turing, ¿cómo se llama, Jorge? La no computabilidad, problema de La decisión. no computabilidad. Todo eso son muestras de que la perfección no es alcanzable, por más que hemos tratado. Pero bueno, pero esto en particular dice, si tratas de ser súper preciso, llegas a algo demasiado extenso que llega a no ser útil, ¿no? Entonces siempre trabajamos con simplificaciones, como lo decíamos la semana pasada. Ok, Fíjate tú, voy, la voy- palabra ajá. simplificación no tiene la riqueza del concepto de abstracción. No son simplificaciones, son abstracciones. Lo que pasa es que las abstracciones son simplificaciones, pero lo que pasa es que las abstracciones no son lo que nos permite vivir. Si no fuera por abstracciones no tendríamos vida, no sería posible la vida. Claro, bueno, sí, hay, bueno, y lo que decíamos la semana pasada, en historia se llaman interpretaciones o, bueno, modelos, en fin. Ok, vamos a parar la grabación y ahora sí vamos a empezar la clase propiamente dicha del OER Project.